Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando sobre integridad referencial. La integridad referencial tenemos tres formas de aplicarlo. Uno es no action, en este caso no realiza ninguna acción y esto quiere decir de que no me va a dejar hacer un update o no me va a dejar hacer un delete en la tabla padre siempre y cuando el elemento que estoy modificando o eliminando tiene una hija. Si no tienen una hija o no tiene un registro en la tabla hija, no hay ningún problema. Cascade, que sería la otra opción que tenemos, en este caso va a realizar la acción que hemos hecho en la padre, va a realizarlo en el hijo. Entonces, si digamos tenemos un ID padre que tiene un valor 1 y ese tiene hijos, tiene registros en la tabla hija, entonces si actualizamos la tabla padre, se va a actualizar la tabla hija. Se va a actualizar la tabla hija. Si eliminamos la tabla padre, se va a eliminar la tabla hija. Eso es lo que hace el cascade. Set null va a darle un valor nulo a la tabla hija, ya sea cuando modifiquemos, perdón, o cuando eliminemos. En el caso de set default, necesitamos haberle definido un valor predeterminado en el update, en la tabla hija, y cuando hacemos el update o hacemos el delete, ese valor queda colocado en la tabla hija. ¿Cómo lo colocamos? Pues la forma de colocarlo es la siguiente. Después de colocar el foreign key constraint, acá, venimos y le ponemos onDeleteCascade. Si no le ponemos nada, el predeterminado, como decíamos anteriormente, es no action. No va a realizar ninguna acción. Creo que no lo dije. Bueno, ese es el predeterminado, no action. Entonces, si no colocamos nada, él va a obviar la actividad y entonces no me va a dejar ya sea hacer una inserción o hacer una eliminación. Vámonos a SQL y veamos el ejemplo. En este caso ya lo tengo con onDeleteCascade y onUpdateCascade. Vamos a eliminarlo para que veamos cómo trabaja la forma predeterminada. Lo guardo y creamos las tablas. Las estoy eliminando para poder y volviéndolas a crear para poder ver los ejemplos de una manera más rápida. Entonces corremos y tenía seleccionados los comentarios, perdón, volvemos a correr, hoy sí. Acá están las tablas. Explico luego por qué tengo este 0 acá. Y como tiene no action, voy a tratar de hacer una modificación. Delete category. Ok, tengo la categoría 1 que es tecnología, la cual tiene hijos. Y la categoría 2 que es alimentos, que también tiene datos en la tabla hija. Vamos a tratar de eliminarlo. Me dice no puedo eliminarlo porque la categoría mención tiene hijos. ¿Qué pasa si le tratamos de eliminar el 3? Como el 3 no tiene hijos, podemos ver ahí. Entonces este puede realizarse sin ningún problema. ¿Qué pasa si quiero actualizar? Hubiera actualizado primero. Bueno, la categoría 2 tiene hijos. Vamos a hacerlo con la 0. Entonces no me deja hacerlo. Pero ¿qué pasa si eso cambio se lo hago para la categoría 2? La categoría 0, perdón. La categoría 0 no tiene hijos, como pudimos ver. Lo ejecuto y me lo cambia sin ningún problema. No tengo ningún inconveniente. La categoría C0 que decía sin categoría ha sido cambiada a categoría 5. Vamos a regresar acá 2 y vamos a regresar acá 1, que son con las que inicialmente trabajamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomentar esto. Al descomentarlo, pues se van a aplicar estas reglas sobre mi foreign key. OnDeleteCascade, si elimino va a eliminar en cascada, y onUpdateCascade, si actualizo va a actualizar en cascada. Volvemos a ejecutar el código y vemos el mismo escenario. Tengo en la tabla padre, tecnología y alimentos, que ambos tienen hijos. Pero como hemos definido en la referencia onDeleteCascade, onUpdateCascade, esto va a ser replicado en la tabla hija. Nos bajamos un poco. Aquí están los insert.
y acá está el delete. Vamos a empezar con el update para que veamos. Tenemos un update cascade. Entonces seleccionamos, ejecutamos y me ejecutó sin ningún problema. Veamos qué pasó. Ahora alimento C5 y acá ha sido actualizado a 5 sin ningún problema. Un update cascade podríamos decir que no funcionaría en producción. Veamos qué pasa delete cascade. Vamos a eliminar ahora. No me dio ningún error. Entonces quiere decir que sí se ejecutó y en efecto se ejecutó. Me eliminó la categoría padre. Pero también me eliminó la categoría hija. Eso es lo que hace un delete cascade. En producción no es recomendable. Bueno, vamos a cambiarlo. Para no estar jugando, se comportan los dos exactamente igual. Pero vamos a ponerlo set null. Ok, on delete set null, yo necesito un par de cosas antes. Necesito decirle de que mi foreign key, mi columna, acepta nulos. Si no acepta nulos, entonces me va a generar error de conflicto con la columna, no el foreign key en sí, sino la columna, porque la columna no está aceptando nulos. Y aquí rompemos un mito. Sí podemos tener nulos en un foreign key. Algunas personas dicen que no se puede. Sí podemos tener nulos en un foreign key. Vamos a correr de nuevo la consulta y volvemos al escenario inicial. Tengo tecnología que tiene hijos y tengo alimentos que tiene hijos. Como el que estamos eliminando es el 1, entonces esto donde tenemos 1, tecnología, va a ser definido a nulo. Corremos. Me permite eliminarlo y veamos qué pasa ahora. Corremos, aquí ya no tengo 1 y donde tenía 1, ahora está definido como null. Vimos on delete set null, me va a colocar nulo donde los campos afectados, o los registros afectados, perdón, cuando he eliminado el campo. Lo mismo pasaría con update set null. Si actualizo el número 2, en este caso, sería colocado a nulo si hubiera puesto on delete set null. Realmente, en update set null, perdón. Realmente esa parte no me es conveniente, a menos que no me interese guardar la relación. Veamos qué pasa con set default. Es la otra opción que tenemos. On delete set default o on update set default. Vamos a revisar un poco primero acá. Eso se está aplicando en la columna idcat. Y acá tengo un default constraint default 0. Para poder colocar set default, mi columna necesita un valor predeterminado, un constraint default. Pero, adicionalmente, este valor que está colocado acá debe de existir en la tabla padre. Por eso es de que acá tenemos un valor, un registro sin categoría de valor 0. Si tuviese otro valor diferente, vamos a colocarle uno distinto. Vamos a ponerle que el valor predeterminado va a ser 10. Veamos qué pasa. Lo corro. Tengo on delete set default, pero el valor de predeterminado es 10. Y cuando tratamos de eliminar, me genera un conflicto. El conflicto no es tanto por que no me puede colocar el valor de 10, el valor predeterminado, sino porque está tratando de colocar un valor que no existe en la tabla padre. Entonces, como al tratar de colocar un valor que no existe en la tabla padre, 10 no existe acá, entonces no me deja eliminar. Veamos qué pasa si en lugar de 10 le ponemos 0 como teníamos anteriormente. Lo corremos. Si tengo 0 en la tabla padre, nos vamos a nuestra línea de eliminación. Eliminamos la categoría 1, esa de tecnología, por lo tanto se van a eliminar para el padre de desktop, portátiles, monitores y teléfonos. Entonces esta categoría, en la subcategoría, va a ser cambiada de 1 a 0. Corremos el código, hacemos la consulta de los dos select y efectivamente ya no tenemos la categoría
tecnología, y donde correspondía a la categoría tecnología ha sido colocado el valor de 0. Como podemos ver, cuando hablamos de integridad referencial, aunque le pusimos en el tema en cascada, se refiere más a la forma en que se va a comportar la hija ante la acción del padre. Y teníamos, revisando rápidamente, las 4 opciones. No action, no va a dejar hacer una acción de update o delete en la tabla padre. En cascade, va a actualizar o eliminar la tabla hija de acuerdo a los valores colocados en la tabla padre. Set null, cuando modifico o elimino en la tabla padre, va a ir a los registros correspondientes de la hija y a colocarles un valor null. Y set default, muy parecido a null, cuando actualizamos o modificamos en la tabla padre, o eliminamos, perdón, en la tabla padre, va a ir a la tabla hija, a los registros correspondientes, a colocarles un valor predeterminado.